Recuerdo como si hubiera sido ayer cuando leí el final de este capítulo en la novela ligera, sencillamente porque fue el momento donde más me quedé sin aire y me di cuenta de la profundidad a la que por fin habíamos llegado en la historia. Aunque no quedé del todo satisfecho con algunas cositas de la adaptación, espero que a los que por primera vez vieron esta parte de la trama hayan sentido al menos algo cercano a lo que yo experimenté simplemente con el episodio, porque verdaderamente se puede sentir la esencia de una historia que sabe a dónde quiere ir y lo que te quiere transmitir con sus eventos. Pero antes de iniciar a fondo les quiero pedir que se suscriban a mi canal, donde siempre hablamos de anime, manga y novelas ligeras. Todas las semanas subo contenido nuevo, por lo que agradecería mucho que me ayudaran a llegar a los 1000 suscriptores antes de que termine el año. Ahora sí, comencemos. Como en el capítulo anterior, el 10 también se medio subdivide en 3 actos, aunque los dos primeros sean considerablemente más grandes. Pero antes de empezar con eso, se nos muestra la escena que se dejó pendiente en el capítulo pasado. Aoi obviamente llega a enterarse por la propia Mimimi de la declaración, y escuetamente le dice a Tomosaki que centre los demás eventos en Fuka, porque ya llegó a la meta con Nanami, o que de plano complete su objetivo de mediano plazo con esta última. No sé exactamente cómo sentirme con esta escena, porque honestamente siento que la rebajaron un poco. Hinami es mucho más agradable / carismática con Tomosaki de lo que la sentí en la novela, y además por la carencia de pensamientos siento que se perdió bastante ese ambiente de tensión que sí tenía su versión escrita, pues visiblemente Fumiya buscaba ser mucho menos abierto con su maestra de lo que se muestra aquí. Además, creo que la ambientación musical no fue la más adecuada y esto se repetiría en muchas escenas del episodio, tristemente. Pero bueno, habiendo aclarado eso, el primero de los actos es que por fin se decidió quiénes serían los estudiantes elegidos para interpretar a los protagonistas de la historia. Curiosamente, yo no me esperaba que fuesen Aoi, Takahiro y Tama. Con esta última, de hecho, encaja bastante bien la situación, pues es el evento perfecto para poner en práctica su nueva personalidad, a la par que mantener su relevancia mientras el enfoque sea el triángulo amoroso. Por otro lado, tengo la latente curiosidad de si no habrán roces interesantes entre Hinami y Misuzawa en los ensayos. Al menos un poquito más de su dinámica sí quisiera ver, porque dieron una excelente escena justo por estos capítulos, pero en la temporada 1. Una vez terminado eso y mientras Fuka hablaba con Fumiya sobre los horarios de reunión, Minami trata de marcar un poco su territorio e interviene en su conversación para que tengan pronto un ensayo sobre su rutina cómica. Luego de usar eso como excusa, Mimi y Tomosaki se encuentran después de la escuela en uno de mis escenarios favoritos para que ella, luego de mostrar una adorable torpeza, pese a ser tan socialmente extrovertida pues no tiene ninguna experiencia en el amor, le deje pequeñas indirectas sobre si ha pensado en ellos como pareja. Además de luego perder un poco el control sobre la situación y queriendo hablar directamente del tema, justamente porque Fumiya le hace la misma pregunta que le hizo a Fuka. A diferencia de Kikuchi, que más habla desde una perspectiva neutral o menos concreta, Mimimi decide mejor explicarle las razones por las que se enamoró de él, siendo muy bueno y confiable, reflejado en cómo las ayudó a ella y a Natsubayashi, especialmente a ella porque nadie había podido empujarla a cambiar, muy aparte de su participación en las elecciones, pues a pesar de que todos sus amigos habían intentado sacarla de ese abismo, ninguno se acercó realmente a conseguirlo. También muestra genuina admiración, que es solo una parte del amor, pues en la manera que ella lo veía, Tomosaki reflejaba la imagen de alguien que podía cambiar el mundo, y finalmente le dice que a pesar de decirlo por impulso y la emoción del momento, sus sentimientos siguen siendo los mismos incluso después de eso, mostrándose muy avergonzada tras haber dicho todo esto, e incluso olvidándose que el ensayo había sido una simple excusa, despidiéndose rápidamente. Luego de eso nos cuentan más a detalle la historia del dragón. Hay algunas cositas interesantes, como que Fuka realmente le puso empeño a la creación de los personajes, basando sus personalidades un poco más en los actores elegidos para interpretarlos, en la forma de frases o actitudes. A pesar de que fue algo confuso en los subtítulos, sí se pudo entender lo suficiente de las diferencias que habían entre el borrador y la versión final.
Y una vez revisando todo, Kikuchi y Fumiya se dan cuenta que el personaje que interpreta a Aoi es el que más plano se siente, precisamente porque saben muy poco de la chica en la que está basada, por lo que deciden, sin asco, investigar el pasado de Aoi, sobre el que desde antes Tomosaki ya estaba fuertemente interesado. Primero le preguntan a la propia Hinami y la secuencia de ella hablando fue una maldita maravilla, donde Tomosaki piensa todo el rato que les está mostrando su cara más desagradable y falsa, utilizando probablemente todas las herramientas que le enseñó, pero con la diferencia que Fuka, al ser tan perceptiva, no se lo llega a creer. Por lo tanto, deciden inmiscuirse más de lo normal, y se citan con dos conocidos de ella de antes de que llegara a la preparatoria. El chico no les dice mucho de una Aoi diferente, pero sí descubren que tuvo enamorado durante la secundaria y que desde la perspectiva de todos, lo dejó cuando se aburrió de él. Sin embargo, Maebashi, la chica, les dice que en la primaria Aoi entraba mucho más en la definición de alguien promedio, a pesar de que seguía siendo alguien alegre y responsable, pero que era mucho más pegada a sus hermanas, a lo cual el chico le dice que desconocía totalmente que tuviese más de una hermana. Una vez que todos se dieron cuenta que habían excavado más de lo que pensaron que conseguirían, deciden detenerse antes de descubrir algo que genuinamente Hinami se está esforzando en ocultar. Además, como dato extra, algo que sí extrañé y recuerdo de la novela es que Maebashi estuvo más consciente de su transición hacia la chica influyente de su entorno que es hoy día, pues cuenta que le repartió a todos en su época papelitos para que escribieran todo lo que les parecía mal de ella, y eso se enlaza progresivamente con la relación que tuvo con su exnovio. Y bueno, eso ha sido todo para el capítulo 10 de Tomosaki-kun. Espero que les haya gustado mucho el video. No olviden seguirme en mis redes sociales, donde de vez en cuando divago de animanga que no subo al canal o algún tema off topic como Tokusatsu. Entonces nos veremos hasta la próxima.